nos preguntábamos si había una forma de determinar cuáles pacientes iban a evolucionar hacia acá o hacia acá. Pues, porque no era igual iniciar la terapia destructiva renal cuando el paciente ya estaba acidótico, calémico, sobrecargado, a iniciarlo un poquito antes, pues. Y vimos que el reto con furosemida era una de las opciones. Entonces, ya llevándolo a estudios clínicos, ensayos clínicos, pues se han hecho varios ensayos clínicos grandes tratando de responder esta pregunta: si vale la pena meter a un paciente de manera temprana antes de que haya indicaciones absolutas, o si no importa y si te esperas a que haya indicaciones absolutas, ¿cómo les va, ¿no? En cuanto a mortalidad, estancia hospitalaria, dependencia de sustitución renal, días de ventilación mecánica, todos esos resultados que nos importan mucho. Entonces, este es un resumen de los principales estudios que ha habido a nivel mundial. Pues está la KIKI, el AINE, IWSU y otros. Pues. Es importante recalcar que han sido diferentes, pues, y las definiciones que han utilizado para definir hemodiálisis temprana versus tardía han sido diferentes. Y también el tipo de pacientes que han utilizado, pues. Si se fijan, el Akiki fue multicéntrico, pero fue nada más en Francia e incluyó pacientes sobre todo ingresados por causa médica, al igual que estos dos. A diferencia del ELAI, que incluyó principalmente pacientes quirúrgicos en un solo centro en Alemania, la mayoría de los cuales fueron posquirúrgicos cardíacos, posquirúrgicos abdominales, incluyendo algunos trasplantes hepáticos, como ya lo mencionábamos. Y este es el importante porque a través de con resultados de esto ha sido la justificación para emplear la terapia obstructiva renal de manera más temprana en pacientes posquirúrgicos cardíacos. Ahora, ya viendo cómo definieron terapia temprana, pues vemos que es diferente. Pues algunos lo definieron como dentro de las primeras 6 horas de identificar la lesión renal aguda, CADIGO 3, otros dentro de las primeras 8 horas, otros dentro de las primeras 2 horas, y otro nada más dijeron dentro de las primeras 2 horas de la identificación sin definir la severidad de la lesión. Igualmente, las indicaciones, cuando ellos ya consideraron que tenían criterios absolutos de terapia obstructiva, fueron diferentes. Pues algunos incluyeron alguna arriba de 200, otros el potasio arriba de 6, entre otras cosas. Pues entonces la metodología es heterogénea. Finalmente, cuando nos vemos a los resultados importantes, pareciera que el inicio temprano versus tardío no muestra beneficio en todos los estudios en los que fueron principalmente de origen médico, los ingresos a la unidad de cuidados intensivos. Pues vemos que la mortalidad pues realmente no quedó afectada, salvo ayer lo mencionábamos, salvo en el LINE, en el que sí hubo una clara diferencia en mortalidad con respecto de los que iniciaron de manera temprana versus los que iniciaron tardío. Vemos 38% menos versus 54%, estadísticamente significativo. Entonces eso es relevante. Esta diferencia de mortalidad importantemente se mantuvo hasta los 3 meses, y pues también los días de pérdida renal y las horas de ventilación mecánica fueron diferentes. Pues en conclusión, pareciera que en pacientes no posquirúrgicos cardíacos abdominales con cirugías grandes, pareciera que no hay diferencia en cuanto a iniciar la terapia temprana versus la tardía. Entonces ahí quedaría a criterio del médico. Sin embargo, en los pacientes posquirúrgicos, pues hemos comentado en la experiencia en un centro en el sur del país donde pues, ven que les va mejor a los pacientes posquirúrgicos que en los que se inicia la terapia temprana. Lo que nosotros pretendemos con los diferentes tipos de hemodiálisis es filtrar partículas, filtrar solutos, toxinas, entre otras cosas, y el tipo de toxinas que vamos a lograr filtrar va a depender del tipo de terapia que pongamos, ¿sabes? Si nosotros indicamos predominantemente hemodiálisis, lo que vamos a estar depurando son sustancias de bajo peso molecular, por debajo de 20 kilodaltons. Entre ellos destacan la urea, litio en caso de intoxicación y la beta microglobulina. Si nosotros indicamos hemofiltración, el espectro de sustancias depuradas se amplía a moléculas un poquito más pesadas, y aquí ya incluyen sustancias inflamatorias como interleucinas de bajo peso molecular, relativamente pues, como interleucina 8, la proteína C reactiva, entre otras cosas. Es por eso que este tipo de terapia, la hemofiltración en pacientes sépticos, mejora resultados bioquímicos, ¿no? Porque empiezan a disminuir marcadores inflamatorios, que aunque no los medimos en el SOF, obviamente en el Apache, todos tienen alguna injerencia de manera indirecta en el resto de las medidas. Y cuando utilizamos membranas de alto oxidivado, es decir, membranas que filtran moléculas muy grandes, pues vemos que el tipo de moléculas se va incluso a 100 kilodaltons, ¿no? Como lactato, albúmina, entre otras cosas. Fíjense aquí que llama la atención cómo en hemofiltración pues la procalcitonina también se depura, por lo cual
el valor de este elemento que suele emplearse, pedirse mucho en las unidades de cuidados intensivos, en hospitalización, pues su valor aquí es bastante malo, pues porque se está depurando del cuerpo, entonces ya no lo podemos utilizar como una medida de respuesta a antibióticos o como una medida de decidir cuándo desescalar antibióticos. En terapia sustitutiva renal se maneja un término que es efluente, la dosis del efluente, que es equivalente a decir dosis, así en general dosis. Y se refiere a todo lo que sacamos de la máquina del paciente, que incluye tanto ultrafiltrado neto, que es decir, lo que realmente le estamos sacando al paciente, el ultrafiltrado que nosotros le aportamos al ponerle sustitución, y también incluye el dializante. Entonces, cuando nosotros hablamos de efluente va a depender del tipo de terapia que estamos indicando. Si nosotros indicamos hemodiafiltración, hemodiálisis, el efluente va a ser la suma del dializante y la suma de la ultrafiltración neta, o también se conoce como eliminación o extracción del paciente. Así lo pueden encontrar en algunas máquinas o en algunas bibliografías. Si nosotros empleamos hemofiltración nada más, la dosis del efluente va a ser el líquido de sustitución, tanto pre y de post, más la ultrafiltración neta del paciente o eliminación de líquidos, son sinónimos. Si nosotros empleamos las dos modalidades de manera conjunta, pues entonces incluye todo: líquido de sustitución, dializante y eliminación de líquidos. Entonces es importante porque a la hora del cálculo lo primero que nosotros vamos a calcular es la dosis total del efluente, y una vez calculando la dosis total del efluente ya lo vamos a distribuir en cada una de las modalidades dependiendo de lo que queramos. Es decir, si nada más escogemos hemodiálisis, pues la mayoría de la dosis del efluente va a ser en dializante, y lo que queda va a ser la eliminación de líquidos. Ya lo veremos en un ejemplo más adelante. Entonces, uno pareciera lógico que entre más dosis de efluente le ponga a un paciente, pues mejor le va a ir, más va a depurar al paciente. Es decir, si yo le pongo, por ejemplo, 10 mililitros por kilo y lo comparo con 50, pues parecería lógico pensar que si le pongo 50 le voy mejor, ¿no? Porque voy a mover más líquido, voy a depurar más urea, voy a depurar más sustancias. Sin embargo, no es así. Ya se han hecho estudios y ya se ha establecido de manera más o menos estandarizada cuál es la dosis de efluente que se debe de emplear. A los estudios, si nosotros comparamos efluentes bajos versus efluentes altos, efluentes bajos son de 20 a 25 más o menos mililitros por kilo hora, si eso es por kilo hora. Ya veremos después qué peso se va a utilizar, si el real, el ajustado, entre otras cosas. Entonces, bajos versus altos, es decir, por encima de 35 pareciera que el que gana aquí es bajo, pues en cuanto a que no ofrece ventaja el alto y solamente aporta más desequilibrios cerebroelectrolíticos. Sin embargo, en un subgrupo de pacientes postquirúrgicos pareciera que podría haber algún beneficio de utilizar dosis de efluentes un poquito más altos, alrededor de 30-35. Salvo en ese contexto, pues ahí la corona se la pasa Messi ¿cómo se llama? Ronaldo. Entonces, en general, para todos los pacientes es de 20 a 25 mililitros de efluente, y en postquirúrgicos sí nos podríamos ir un poquito más alto, ¿no? De acuerdo a este estudio. Entonces, el primer número y lo que siempre debemos de tomar en cuenta al principio es la dosis de efluente, de 20 a 25 mililitros. Y dependiendo de lo que programemos, pues lo vamos a distribuir en estos tres, ¿no? Ahora bien, ¿qué peso vamos a utilizar del paciente? Vamos a utilizar peso ajustado, peso real. Pues es controversial, depende del centro donde lo empleen, donde lo hagan, pero yo me iría por el peso real de acuerdo a los ensayos más grandes que he visto, sobre todo el renal, que ahorita lo vamos a revisar. En ese estudio, en ese ensayo clínico, utilizaron el peso real de los pacientes, nada más que todos los pacientes pesaban alrededor de 80 kilos, todos. Entonces, pues, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en general, si no son de pesos muy extremos, pues pareciera que lo más prudente es utilizar el peso real cuando vas a iniciar la programación, lo que pesa ahí en la camita al momento de iniciar. Sin embargo, una cosa es lo que nosotros prescribimos y otro es lo que realmente se da al paciente. Entonces, yo puedo calcularle 20 a 25, pero a las 24 horas me doy cuenta que realmente le brindé solamente de 10 a 15. Entonces, obviamente, eso afecta los resultados del paciente y eso afecta
mucho a la capacidad que yo tenga de lograr los objetivos que tenga al iniciar la terapia sustitutiva. ¿De qué depende? De que se altere la dosis, que sea menor la dosis prescrita, la dosis entregada a la prescrita, pues de varios factores. Entre los más importantes es la circulación, la coagulación del circuito. Si nosotros no programamos bien la terapia sustitutiva renal, el filtro va a durar muy poco. ¿Vale? Ya nos ha pasado que pues, el filtro dura 8 horas, 12 horas, o sea, cuando debería durar al menos 48 horas, 72 horas, ¿no? Ese es uno de los factores. Otro de los factores pues, es el catabolismo del paciente. Entre más catabólico esté el paciente, entre más sustancias esté produciendo, pues el filtro se va a llenar de sustancias, de proteínas, y se van a tapar los poros, entonces va a dejar de funcionar. Y uno de los factores más importantes es la disfunción del catéter vascular. Cuando los enfermeros hoy están batallando porque las presiones de la máquina se marcan mal, entonces tienen que estar ahí moviendo, manipulando el catéter, entonces todo eso quita tiempo. Entonces, si nosotros le programamos 24 horas al paciente, finalmente van a ser 22 o menos por todo ese tiempo que se perdió. Es por eso que es muy, muy relevante colocar el catéter donde va, con el tamaño que debe de tener, entre otras cosas. La acumulación de proteínas en la membrana pues, es similar al catabolismo, pero también va en relación a qué tan séptico está el paciente. Entre más séptico está el paciente, más proteólisis, más sustancias de residuo, y por lo tanto hay un fenómeno que se llama fenómeno de clogging, que se refiere a que se va formando una membrana proteica en el filtro, y eso va a impedir que filtre, a diferencia de la coagulación. Son clogging y clotting, pues, los más importantes. Hay que utilizar, no lo tenemos aquí disponible, pero la mejor manera de saber que nuestro filtro está funcionando pues es viendo cuánto tiene de urea el fluente. Pues. Si nosotros sabemos que la urea se filtra libremente de un lado a otro del filtro, entonces debe de ser más o menos lo mismo lo que tenga a nivel sérico que lo que tenga en el efluente. Es decir, si tengo 100 de urea aquí, es esperado que acá más o menos tenga 100, ¿no? Entonces hay que sacar la relación de la urea en sangre y la urea en el líquido del efluente. Tiene que estar por encima del 80%. Si nosotros vemos que está por abajo del 80%, eso quiere decir que el filtro ya se está deteriorando y es inminente que ya no va a funcionar. Y cuando esa relación está por debajo de 60%, es decir, en sangre tengo 100 y en el efluente tengo 50, 40, pues ya no está funcionando ese filtro, y a pesar de que te marque presiones bien, pareciera que todo va bien, pues ese filtro ya no es suficiente, entonces hay que cambiarlo. Ese sería el estándar de oro para ajustar la dosis. Ahora bien, lo primero que vamos a programar es el flujo sanguíneo, es decir, cuánta sangre por minuto le voy a sacar al paciente para que vaya al filtro y cuánta sangre va a regresar simultáneamente. Es por eso que les decía que si nosotros le programamos 100 mililitros, si 100 mililitros salieron y 100 mililitros entraron, pues un paciente que no está anémico, que no está muy chocado, que no está muy vasopléjico, pues realmente no tiene relevancia el flujo sanguíneo y no aporta a la inestabilidad hemodinámica. Incluso si te vas a flujos de 300, pareciera que no tiene impacto en ese aspecto. Una de las preguntas comunes que uno se hace es cuánta sangre realmente está en un momento determinado del tiempo en la máquina del paciente. Es decir, si yo desconectara al paciente, ¿cuánta sangre se quedó ahí? ¿Cuánto está en un segundo ahí? ¿Cuánto está? Está alrededor de entre 160 y 280 mililitros, es lo que está en el circuito en un momento determinado. Es como si le extrajeras un paquete globular al paciente. Entonces, un paciente anémico, muy chocado, muy vasopléjico, pues sí podría tener impacto. Pero no otro que no esté tan así, que tú lo hayas indicado por sobrecarga hídrica como en un cardiorrenal, pues realmente eso no tiene efecto en cuanto a la cuestión hemodinámica. Entonces, esto es lo principal. Y nosotros generalmente no lo decimos a los enfermeros, pero los enfermeros no lo inician. Nosotros ponemos una meta de flujo, es decir, por ejemplo, 150. Este es el rango que podemos marcar y dentro de aquí nos podemos mover. En general, pues decidimos 150 o 200. Supone que pongamos 150. El enfermero generalmente va a iniciar poco a poco, ¿no? 20, 50, 75, para ver cómo va tolerando el paciente, ¿no? Sin embargo, ya les comenté que se han hecho estudios en los que se inicia paulatinamente y también ya con la meta completa y no ha habido diferencia. En general, bueno, vamos a programarle 150 por minuto.
Es muy importante que tomen en cuenta que el flujo sanguíneo, a diferencia de todo lo demás, de dializante, de ultrafiltrado, de sustitución, se calcula en minutos. Entonces hay que multiplicar obviamente por 60 para después hacer los cálculos. Ya dijimos que solamente el flujo plasmático es el que va a participar realmente en el intercambio. Los eritrocitos y células no van a participar en el arrastre de moléculas, en esas situaciones. Entonces hay que calcular el flujo plasmático. Entonces, si yo le pongo 100 mililitros por minuto, ¿cuánto de flujo plasmático le estoy indicando? Pues hay que sacarle el hematócrito. Generalmente aquí vamos a ponerle que sea 50, aunque generalmente los pacientes críticamente enfermos no van a tener 50% de hematócrito, pero para fines prácticos y de explicación, pues le vamos a poner que es 50%. Hay que ponerlo en decimales, no le vamos a poner que 50%, es 0.5, 1 menos 0.5, pues 0.5 multiplicamos los 100 por el 0.5 y lo que vamos a tener de flujo plasmático es 50 mililitros, ¿no? Entonces, 50 mililitros. Y después hay que tomar en cuenta la fracción de filtración, que yo les había explicado el día de ayer, qué tanto vamos a filtrar del plasma, ¿sale? Y que hay que mantenerlo alrededor de 20 a 25%, porque si lo mantenemos muy elevado, el filtro se va a coagular porque se va a concentrar mucho la sangre al final, entonces se va a coagular. Y si yo lo dejo muy bajito, pues va a estar muy diluido y no va a funcionar. Entonces, esta es la fórmula como se calcula la fracción de filtración, que es el filtrado total, entre el flujo plasmático más el prefiltro, si es que yo le pongo prefiltro. Sí, cuando no pondría prefiltro, pues cuando no quiero que sea hemofiltración, cuando yo quiero que nada más sea hemodiálisis. Entonces en esa situación en particular, pues aquí no se agrega prefiltro, ¿sale? Entonces esta es lo primero. Ya vimos dosis de fluente kilo-hora, es de 20 a 25, flujo sanguíneo me voy de 100 hasta 300 mililitros por minuto. Obviamente, entre más me vaya a 300, más se va pareciendo a una hemodiálisis convencional. Una hemodiálisis convencional maneja más o menos entre 300 y 400 mililitros por minuto. Entonces, si yo me voy muy a este extremo en un paciente con ciertas características, pues lo que voy a estar prescribiendo se va a comportar más como una intermitente en cuanto al estrés hemodinámico que como una lenta continua. Pues, generalmente de 100 a 300. Y la fracción de filtración es muy importante que la mantengamos por debajo de 25%. Otro valor muy importante es la ultrafiltración neta, que ya lo dijimos, eso es reiterativo, pero es importante que quede claro que se refiere al porcentaje de plasma que yo le estoy sacando al paciente. Pues. Esto sí afecta a la hemodinamia del paciente, por lo tanto hay que mantenerla por debajo de 2 mililitros kilo-hora en general. No hay muchos estudios al respecto. El más importante es el Renal, publicado en el 2009 en el New England, en el que vieron que aquellos pacientes que tú les dabas un ultrafiltrado por encima de 2 no se morían más, no les iba peor en cuanto a esos resultados, pero sí había más desequilibrios hidroelectrolíticos, sobre todo hipofosfatemia, la cual pues ya sabemos puede hacernos batallar en cuanto a la desvinculación mecánica, miopatía del paciente crítico, entre otras cosas. Entonces, este es otro valor muy importante que hay que estar vigilando en el paciente. Y vean aquí cómo las curvas de mortalidad se modifican de manera muy importante. La zona segura de ultrafiltrado, aquí estos compas lo manejan de entre 1.01 a 1.75, aquí, donde la mortalidad se va a mantener al 50%. Es importante que sepan que todos los pacientes que metemos a terapia obstructiva renal continua, la mitad se va a morir, independientemente de lo que hagamos. Es importante que también la programemos por su estado de salud, por todos los comórbidos, la mitad se va a morir. Pero si lo programamos bien, pues baja un poquito, ¿no? la curva de mortalidad si nos mantenemos en este rango seguro. Si yo me voy por encima de 1.75-2, vean cómo la curva de mortalidad sube. ¿Por qué? Porque estoy ultrafiltrando tanto al paciente que lo estoy dejando hipovolémico. Por lo tanto, estoy provocando isquemia a los órganos. Pero si yo me quedo, por el contrario, si me quedo muy corto, con ultrafiltrados por debajo de 1, pues va a persistir el edema durante el tiempo y por lo tanto se van a morir los órganos por edema. ¿Qué es peor? ¿Mantenerme por ultrafiltrados debajo de la meta o por encima? Pues sabemos que es por encima, es peor estar ultrafiltrando mucho al paciente, ¿no? Ven como la curva del slope es muy pronunciada. Entonces es muy importante por debajo de 2 el ultrafiltrado.
Ahora bien, hay muchas soluciones. Las bolsas que le cuelgan ahí a la maquinita son muchas. Y generalmente utilizamos solamente una, tanto para dializante como para manipulación, es la misma, con la misma concentración. Y aquí en el IMSS hay dos. Está Prismasafe y está el otro Prismasafe, pero aquí tienen un numerito, 0 y 3.5. Se refiere el primero a la cantidad de potasio que tiene, es 0, y el 3.5 se refiere a la cantidad de calcio que tiene. Entonces, con base en esto se reconoce. Y el otro es 4.2 porque se refiere que tiene 4 milimoles por litro de potasio y 2.5 milimoles de calcio. ¿Cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar otra? Pues grosso modo, si el paciente está hipercalémico, pues podríamos optar por esta, ¿no? Y si el paciente está normocalémico o después ya se hace normocalémico después de ciertas horas de terapia sustitutiva, pues ya me puedo mover a esta bolsa, ¿no? Es importante que reconozcamos todos los demás valores. Fíjense cómo el sodio en todas es 140. Entonces, en pacientes muy hipernatrémicos o muy hiponatrémicos, pues imagínense, si tiene 115 de sodio y le pongo la bolsita de 140, pues a las pocas horas me lo voy a llevar a 140. Entonces, le voy a meter 25, entonces es inapropiado, ¿no? Igual si está muy hipernatrémico, 170, pues también le voy a bajar 30, lo cual, bueno, también ya eso es otro tema, también sería cuestionar si realmente existen esas alteraciones neurológicas por el descenso súbito de sodio, pero pues es importante que lo tomemos en cuenta eso. ¿Cómo podemos, estas son las que tenemos a nuestra disposición, cómo podría yo hacerle para modificar la cantidad de sodio en un paciente en particular que esté muy hiponatrémico, por ejemplo? Pues a esta bolsa le podría agregar 15 mililitros de una solución hipertónica, pues sería cuestión de hacer el cálculo, pero en general la que menciono aquí en el manual es de 30%. Le pongo 30 mililitros y me va a subir a 157 más o menos el sodio en esa bolsa. Entonces, es decir, se lo tiene que meter ahí a la bolsa, que eso es cuestionable porque a veces no es muy higiénico, no es muy seguro, debería ser en una farmacia apropiada, pero en general a veces sí se hace, ¿no? Por el contrario, si el paciente está muy hiponatrémico, le puedo meter 1 litro de solución glucosada a una de estas bolsas y te va a bajar a 115 más o menos. Entonces eso hace que sea más paulatino. O lo puedes manejar intravenoso con bolitos de solución hipertónica o con solución intravenosa glucosada y ahí te lo vas llevando. Por eso debe estar en la terapia, porque hay que estarlo vigilando, estarlo tomando exámenes muy frecuentemente. Esta bolsa es interesante porque esta nos va a permitir hacer la anticoagulación con citrato. Ya lo vamos a ver, esta la citrato. No está aquí disponible, no lo he visto aquí no la tenemos aquí en el centro médico, pero es importante que la tomemos en cuenta y aprenderse este número, que son 18 milimoles por litro de citrato, para la hora de calcular cuánto le vamos a poner de esto. Obviamente esta no tiene calcio, ¿no? Porque si tuviera calcio, pues se uniría al citrato y ya no funcionaría, ¿no? Entonces, hay que familiarizarse con la que tenemos. Les digo, estas dos son las que tenemos aquí en el IUS. En cuanto a las membranas, aquí tenemos nada más una, ¿no? Tenemos la ST, la única que he visto es la ST150. ¿Por qué se llama ST150? Bueno, antes nada más había la de AN69. Ahorita me acuerdo de por qué viene, de dónde es AN. Y eran membranas que son muy inmunoreactivas, entonces a los pacientes generaban una respuesta inflamatoria sistémica por estar expuestos a esta membrana. Ahora ya son N69 la mayoría de las veces, son cianofilato o algo así, superficialmente tratadas. ST es de superficialmente tratadas porque les ponen una capita acá encima de PEI. Entonces eso permite que sean menos inmunoreactivas y son las que actualmente el 95% de las veces se emplea, y aquí siempre es la que se emplea, la N69ST. No sé de dónde venga el 69, imagínense ustedes lo que quieran, pero el ST es de superficialmente tratado. Estas son las características, es importante. ¿Por qué se llama ST150? Porque son los metros cuadrados que tiene de membrana. La ST100, pues yo creo que le abreviaron ahí, son 0.9 metros cuadrados, y la ST60 0.6 metros cuadrados. Esto es importante para la hora del peso del paciente, cuál filtro vamos a emplear, entre otras cosas. ¿Qué más es importante de esta membrana? Bueno, de lo que está hecho, acrylonitrilo y la agente de tratamiento de superficie que disminuye la inmunoreactividad es la polietilenimida. Entonces ahí viene.
cada una de las membranas te va a proporcionar diferentes flujos sanguíneos. Obviamente, entre más grande esté la membrana, la ST150 pues permite que le pongas flujos de hasta 450. Unas más chiquitas no te va a permitir flujos muy altos, pues porque la superficie del filtro es muy, muy pequeña. Seguramente ustedes han escuchado la famosísima Osiris, ¿no? La única diferencia de la Osiris con respecto a las ST69, las AN69, como AN69 ST, es que esta le pusieron una capita de heparina acá arriba. Entonces, si se fijan, es lo mismo, la misma capa de acinocrilato, le ponen el P y también le ponen una capita de heparina. Esto con la intención de disminuir el depósito de proteínas, la coagulación, y permitiendo pues que hubiera una filtración más eficiente de sustancias, sobre todo en pacientes sépticos. Entonces es donde más se ha utilizado. Osiris versus AN69ST. Ya vimos la única diferencia. También es una AN69ST la Osiris, nada más que le agregaron esa capita de heparina. Ya lo vimos, se los comenté ayer en cuanto a su utilidad real en pacientes sépticos. Pues volví a revisar y parece que sí pudiera haber una disminución de mortalidad a los 28 días en los pacientes con sepsis. Obviamente lo que más se ve es que disminuye los marcadores inflamatorios, ya vimos por qué, y lo más sorprendente cuando le pones el Osiris es que empiezan a bajar los requerimientos de norepinefrina de manera muy, muy importante. Entonces eso es emocionante, supongo. Y el problema es que la mayoría de los estudios son de naturaleza observacional. Cuando comparan Osiris versus AN69 no hay ensayos clínicos, la mayoría son retrospectivos, pero pues la Cadivo dice, si la tienes y le jala, se lo pones y le empieza a jalar, pues déjasela. Es decir, se la pones y le tomas marcadores y pues mejora su SOFA, mejoran los requerimientos de norepinefrina, pues déjaselo, ¿no? Porque sí suele ser un poquito más cara. Esa no la tenemos aquí disponible en este centro, pero en otros del IMSS sí existe. Y este es para Plasmaflex, es la serie TP2000. Nomás lo puse para que vean que es básicamente lo mismo, más que es un filtro especial para la plasmaféresis, pero para recalcar pues que es Plasmaflex por flexible, porque permite otro tipo de terapias sustitutivas como la plasmaféresis. Ahora bien, ¿dónde vamos a poner el catéter venoso central? Bueno, el catéter Majurca, que es la principal marca que utilizamos para hemodiálisis en agudo. Es diferente de un catéter venoso central para otros fines. Si ustedes recuerdan, para un catéter venoso central para otros fines, generalmente te recomienda que sea en la subclave, ¿no? Superior, que lo dejes ahí. Sin embargo, en los pacientes que requieren hemodiálisis ya se han hecho estudios y pareciera que el mejor acceso yugular es definitivamente la interna derecha. ¿Por qué? Por muchas cosas. Este es un tunelizado, este no es un Majurca. Pero aprovecho para decirles que en pacientes críticamente enfermos, emplear un Majurca versus un tunelizado, que es el Permacar, la marca comercial más disponible, no hay diferencia, pues. Aunque el Permacar permite flujos más elevados de hasta 400, 450 en el contexto de una hemodiálisis continua, no necesitamos flujos tan altos. Entonces no tiene sentido, no ofrece alguna ventaja. Sin embargo, les pongo el caso de un paciente que ya es enfermo renal crónico, que ya tiene una tasa filtrable de 15 y tiene un insulto agudo, pues probablemente lleva a quedar dependiente de hemodiálisis. Entonces en esos probablemente valga la pena de inicio colocarle un Permacar, aunque para colocar un Permacar pues, es un poquito más complejo, se requieren un poquito más de habilidades, generalmente los pone en nefrología, generalmente los pone, aquí en este instituto, aquí en este centro, nefrología o angiología son los que los ponen, pues por unas cuestiones ahí que hay técnicas. Bueno, ¿y por qué preferir el yugular derecho? Pues porque permite flujos más altos, o por pura física es más directo la extracción del flujo a la aurícula derecha, el trayecto es menos turbulento, se requieren catéteres más pequeños con respecto al femoral, que requiere hasta de 30 centímetros para que esté hasta la cava y no quede muy hacia el extremo, hacia la periferia, entre otras cosas. Comparándolo con una subclave izquierda, vemos cómo es tortuoso el trayecto. Entonces esto afecta la capacidad de obtener flujos de manera apropiada. Entonces siempre hay que priorizar la yugular interna derecha. De hecho, hay quienes, si tiene un catéter yugular derecho central para otros fines, se lo retiran, se lo ponen a otro lado y le ponen el Majurcar aquí, que es muy, muy importante. Ya hemos visto que si lo colocamos de otro lado, está la máquina pitando, no sé,
las presiones se alteran, no dan flujos bien, entonces eso afecta mucho la calidad de la terapia sustitutiva. Entonces siempre hay que priorizar la yugular interna derecha, de ahí nos vamos al femoral, luego la yugular interna izquierda y finalmente, si no tenemos ninguna otra opción, vamos a elegir el subclavio. ¿Dónde lo vamos a colocar? Antes se decía que podía quedarse en la cava superior, pero ahora ya es definitivamente debe de quedar en la aurícula derecha. Ya se han hecho estudios donde se ve que aquellos que quedan en la aurícula derecha, pues lo que pasa es que requieren menos filtros, la dosis que tú le puedes prescribir es más elevada, pero básicamente es en cuestión de cuánto te va a durar el filtro. Entonces es muy importante también esa cuestión económica y la disponibilidad de sus recursos. Entonces definitivamente debe de quedar en la aurícula derecha, entonces hay que corroborarlo de manera apropiada, ¿no? Otra cosa importante en cuanto a los filtros, en cuanto a los catéteres, es que deben de tener un tamaño apropiado, deben de ser de 12 a 13.5 French. Lamentablemente aquí en los Majorcas a veces que se tienen en la mano son un poquito más pequeños, entonces eso evita que se obtengan flujos de manera apropiada, ¿no? Entonces tiene que ser yugular derecho con calibres de 12 a 13.5 French, eso es muy importante, y deben de medir de 20 a 25 centímetros para que logremos colocarlos en la aurícula derecha. A veces aquí si nos fijamos, los Majorcas son un poquito más pequeños, entonces eso es inapropiado. Y si optamos por un femoral, ahí debe ser otro Majorca que mida alrededor de 30 centímetros para que alcance a quedar en la vena cava, porque si queda más periférico, con las presiones que genera la máquina va a colapsar las venas, entonces pues eso va a dificultar dar una terapia apropiada. Otra cosa muy importante es la anticoagulación. La anticoagulación no nos va a servir para disminuir mortalidad porque le vaya a bajar el paciente. Básicamente sirve para que el filtro viva lo suficiente, para que no se esté recambiando tan seguido. Y se ha comparado sistémica versus anticoagulación con citrato. Realmente viven lo mismo los filtros con las dos, pero el problema con la anticoagulación sistémica con heparina pues es el riesgo, ¿no? De que como es sistémico, como se anticoagula todo existe riesgo de sangrados, y sí se ha visto más sangrados en los pacientes con anticoagulación sistémica. Aquí no tenemos anticoagulación con citrato, entonces hay que utilizar anticoagulación con heparina, pero pues hay que usarla, hay que anticoagular a los pacientes. El problema con la heparina, no sé en su experiencia, pero para cualquier tipo de patología en que tú indiques heparina intravenosa es muy impredecible, entonces a pesar de que utilices las dosis que te recomiendan pues para anticoagular, los bolos iniciales que aquí se los dejo, es muy impredecible. Entonces tú le tomas los tiempos a las 6 horas y pues, o se fue mucho o se quedó muy bajito, ¿no? El objetivo es de llevar el tiempo de tromboplastina al doble de su valor, y ya con base en lo que vayas obteniendo en los controles seriados le vas ajustando. Sí es muy importante pues porque hasta un 50% de las terapias que se indican a nivel nacional por alguna razón no se les pone anticoagulación, se quedan sin anticoagulación, o si se indica no se vigila que realmente estén anticoagulados. Pues. En la terapia, en el Prismaflex, viene una jeringa y en la jeringa está la heparina, y ahí es donde se está administrando la heparina. Aunque sea 1 o 2 mililitros por hora, eso se considera predilución y hay que agregárselo a todo el cálculo, pues, si queremos ser muy estrictos en cuanto al cálculo. Ahora bien, la anticoagulación con citrato es la mejor pues, en cuanto a los efectos adversos, ¿no? Es muy importante llevarlo, si ustedes recuerdan, el citrato lo que es quelar el calcio, y esa molécula se pierde a través del efluente, la otra mitad ingresa al sistema sanguíneo, ya en el sistema sanguíneo se cinde el calcio y ya queda libre, y ese citrato se convierte en 3 moléculas de bicarbonato, ese que quedó disponible. Entonces, así es como funciona el citrato. Entonces obviamente los líquidos que empleemos antes de la administración del citrato pues no deben tener calcio, porque si no va a disminuir su eficiencia, ¿no? Es muy importante que el calcio antes de que entre el filtro debe de estar entre 0.25 y 0.45. Ese es el objetivo de que un paciente esté bien anticoagulado. Obviamente, como está quedando calcio, el paciente va a quedar con hipocalcemia. Entonces, para evitar eso, estos del manual recomiendan que se prepare esta solución, 17 ámpulas de gluconato de calcio en 870 cc, y se vaya administrando de manera continua
y modificando de acuerdo a los valores que tenga el paciente a nivel sérico de calcio ionizado, no calcio total que corrigido por algún, no tiene que ser calcio ionizado. Pues. Yo les dije que hace ratito que tenía 18, la del Prisma tenía 18 milimoles por litro, ¿no? Entonces, para que tú le calcules ahí más o menos cómo vas a anticoagular a tu paciente con citrato, deben de ser 3.000 equivalentes por litro. Entonces, si yo le programo, por litro de sangre que ingresa, si yo le programo 150 mililitros por minuto, ¿cuántos litros le estoy proporcionando en una hora? Le estoy sacando al paciente en una hora. ¿Dale? 9 litros, ¿no? 9 litros, entonces hazle ahí la regla de 3, 9 litros. Y si yo requiero 3.000 equivalentes por cada litro, ¿cuántos mil equivalentes requiero? 27. 27, ¿no? ¿Sí queda? 27. Entonces, si un litro de solución de la que les comenté, del Prisma 6 de aquí, del Prisma, tiene 18, ¿cuántos litros necesito? También es la regla de 3, para 27, si para 18 es un litro, para 27, litro y medio, entonces tengo que poner de líquido presustitución 1,5 litros de esa solución. Y obviamente esa la debo de tomar en cuenta como presustitución, porque le estoy emitiendo líquido que va a generar movimiento de agua y eso va también a depurar. Entonces, ahí en ese caso, cuando vamos a anticoagular con citrato, sí necesitamos dos bolsas. Necesitamos la bolsa de presustitución que tiene el citrato y ya en la de POS o en la dializante podemos utilizar cualquiera de las otras que tengamos a nuestra disposición. Pues la cámara estamos. Mismo citrato, aquí tiene 18. 18 es importante. Obviamente hay veces que no vamos a querer hemofiltración, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a anticoagular con citrato? Si para anticoagular con citrato con esta debo hemofiltrar. Hay presentaciones de citrato más concentradas. Nomás habría que hacer el cálculo de los 1.000 equivalentes que tiene y aplicar igual 3.000 equivalentes por litro, ¿no? Esa sería la diferencia. En cuanto a las complicaciones de la terapia obstructiva renal, pues son varias y muchas van en relación a la propia técnica y a la propia cuestión de tener un catéter venoso central, ¿no? Complicaciones hematológicas, complicaciones del propio sexo vascular, complicaciones de desequilibrio hidroelectrolítico, como ya mencionábamos. Algo muy importante es el aclaramiento de sustancias, sobre todo los antibióticos, ¿no? Y en algunos hay que hacer ajustes, ya lo veremos en otras clases subsecuentes. Pero eso sí es muy importante porque a veces no recalculamos los antibióticos o otro tipo de sustancias y eso sí es muy relevante, sobre todo en pacientes, por ejemplo, con choque séptico. Si no le damos una dosis óptima del antibiótico, por ejemplo, vancomicina, que se debe de ajustar, sobre todo en los primeros días, pues obviamente al paciente se le va a ir peor que como debería ir, ¿no? Obviamente los pacientes se desnutren mucho, sobre todo cuando utilizamos membranas de alto equilibrado. Ya vimos cómo se filtra, se absorbe, más bien se filtra y se absorbe, se satura el filtro con albúmina, entonces se desnutren. También es todo otro tema la nutrición del paciente con terapia obstructiva renal, que lo vamos a ver después. Ya lo vimos, complicaciones de inestabilidad hemodinámica, hipotermia, los pacientes de repente dejan de tener fiebre, entonces pensamos que ya están respondiendo al antibiótico, pues no por eso, es porque pues, les pasamos a terapia obstructiva renal y la sangre se enfría. Todavía no pasamos al cálculo, ahorita vamos a calcular. Ahora bien, hago un apartado especial para el neurocrítico, simplemente porque aquí lo que principalmente que vemos es neurocríticos, aunque no muchos neurocríticos requieren terapia obstructiva renal, ¿no? Que a lo largo de estos 7 meses solo me ha tocado ver 2 o 3. Entonces, pero es muy importante y como regla general no hay que usar hemodiálisis en paciente neurocrítico por la depresión de urea y los cambios de osmolaridad que hay en estos pacientes. Vean aquí. En general yo les había dicho que un paciente neurocrítico podría ser sometido a una hemodiálisis intermitente si se la prolongan un poquito. Pero es cuestionable lo que les dije el día de ayer. Si nosotros comparamos intermitente versus continua, vean, por ejemplo, aquí es un paciente neurocrítico en particular. Agarraron un neurocrítico y le midieron la presión arterial media y le midieron la presión intracraneal con un catéter intraventricular floquero. Fíjense bien cómo de tener una presión media para neurocrítico alrededor de 90, en cuanto lo pasan a la hemodiálisis,
la presión media baja, y la presión intracraneal también de manera importante sube muchísimo, disminuyendo la presión de perfusión cerebral. Entonces, pareciera que sí tiene mucho impacto, pues. Y ya comparándolo acá con la hemodiálisis, vean cómo también las que son como rositas aumenta mucho pues la presión intracraneal a diferencia de la continua, ¿no? Igual acá, intermitente, la osmolaridad se modifica demasiado y eso provoca edema. ¿Cuál es el mecanismo de este edema? Pues es muy sencillo de entender, ¿no? Nosotros tenemos la barrera hematoencefálica, acá está el cerebro, acá están las células cerebrales y acá tengo el capilar. Entonces, si yo inicio la terapia sustitutiva renal con hemodiálisis y no soy muy prudente al calcularlo, voy a bajarle mucho la urea, de tal manera que se va a quedar hiperosmolar la célula intracerebral, y va a haber un movimiento de agua desde el intersticio vascular, intersticio, y va a edematizar la célula. Ese es el mecanismo por el cual la diálisis provoca edema cerebral en los pacientes neurocríticos. Pues si nosotros nos ponemos a buscar bien, tampoco hay como una recomendación específica de hay que bajarle la urea 20 cada hora, 10 cada 24 horas, no hay. Entonces la recomendación es pues que te la lleves calmado, sin que te definan que es calmado. Y también muy importante que cuando metas un paciente neurocrítico a terapia sustitutiva renal, procures que tu urea prediálisis esté por debajo de 35 algún. Le dicen, ¿verdad? Abajo de 35, si tú ya ves que tu paciente neurocrítico va a requerir hemodiálisis, va a requerir terapia sustitutiva renal, pues mételo antes de que su urea esté más por encima de, bueno, el BUN esté por encima de 35. Pues, o sea, es como el latillo muy bajito para meter a terapia sustitutiva renal de estos pacientes, porque estaremos metiendo muchísimos, pues tomando en cuenta eso. Pero es bajo este precepto. Otra cosa muy importante es que de preferencia hay que utilizar soluciones que no tengan bicarbonato en pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, como ustedes saben, no se difunde libremente a través de la barrera hematoencefálica. Lo que va a hacer es dividirse en agua y CO2, y el CO2 sí se va a difundir bien. Lo que va a hacer va a aumentar el pH a nivel celular, a nivel de la neurona, y al aumentar el pH en la neurona va a haber proteólisis de proteínas, obviamente, que van a funcionar como osmoles idiogénicos, y también van a provocar movimiento neto de agua en esta dirección, y también se va a edematizar la célula cerebral. Pues entonces, como recomendación, pareciera que no hay que utilizar la modalidad de hemodiálisis en pacientes con neurocríticos. Hay que ser muy, muy cautos con la urea, y también no hay que utilizar bicarbonato en los pacientes neurocríticos. Lamentablemente aquí no tenemos bolsas sin bicarbonato, entonces pues esta es la cuestión. Una cosa es lo que debemos hacer, otra lo que se puede hacer, pero pues siempre ha sido así. Entonces las recomendaciones en neurocrítico en particular es no usar dializante, no usar la dializante. Aquí estos dicen que sí, pero otros dicen que no, en general es que no. Y utilizar también efluentes un poquito más bajitos, de 20 al extremo bajo de la recomendación. Dijimos que de 20 a 25, en ellos hay que utilizar 20. Hay que utilizar ultrafiltrados igual, como ya vimos, menores de 2. Podemos utilizar, enfriar un poquito las soluciones para evitar la vasodilatación, usar bajas en bicarbonato o sin bicarbonato, entre otras cosas. Lo principal, los principales puntitos y perlas clínicas para estos pacientes en particular. Ahora bien, ¿quién sabe ya calcular con todo lo que les dije, quién ya puede calcular ahorita así de bote pronto una terapia sustitutiva renal? Es como una receta de cocina, probablemente una receta de cocina, pero si ya le ves todo el trasfondo fisiológico y lo que ves, pues ya no es una receta de cocina. Pero vamos a suponer que tenemos un paciente de 100 kilos. Un paciente de 100 kilos. Y que nosotros vamos a ir aquí. ¿Qué modalidad vamos a elegir para este paciente? Es un paciente con choque séptico que pesa 100 kilos y que hizo una necrosis tubular aguda, está sobrecargado, tiene urea de 200, tiene hipercalemia de 7.2. Le hablamos a Nefro dijo que no, pero nosotros decimos que sí. Entonces, ¿cuál modalidad le vamos a programar al paciente? ¿Hemofiltración, hemodiálisis o hemodiafiltración? ¿Cuál te gusta a ti, Edgar? Hemodiafiltración, por favor. ¿Por qué? Por favor. O sea, si no le programaron nada más hemofiltración, pues yo te diría, pues está bien. Sí, no hay problema. O hemodiálisis. De todas maneras, pues que harías por ser Edgar. Ajá. Dice que la indicación principal puede ser la sobrecarga hídrica en el contexto del paciente séptico con falla renal, y pues
Puede ser hemodiafiltración o puede ser pura convección con hemofiltración. Entonces le ponemos hemodiafiltración también por cuestiones técnicas, después la máquina no nos va a dejar, dicen que pues yo nunca no programamos las máquinas, pero dicen que ya no te deja modificar. Entonces le vamos a poner que sea hemodiafiltración, ¿no? Eso que digo yo es importante, porque luego vienen aquí a darnos el curso y lo que le pusiste en principio es lo que le puedes mover, y a lo que le puedes mover cuando indicas lo que dijo él, le puedes mover todo. ¿Va a venir Le la puedes- señora presidenta ahorita? O sea, le puedes cancelar el ultrafiltrado o el dializante, pero si le indicaste desde el principio, si no, ya. Entonces, en realidad, siempre ponemos eso. Entonces ponemos esta. Pero si ponen esta o esta, nadie se los va a cuestionar, pues, en cuanto a, es que se va a morir más, o que no, pues es que les va igual, simplemente porque pues, es la que usamos aquí, ¿no? Yo no creo en la vida. Ya te, ¿cuál filtro le pondrías? Aquí tienes todos estos filtros, ¿no? Entonces, esto la verdad no sé cuáles sean, pero sí, estos sí sé cuáles son. Entonces, se tiene que hacer chico y todo ese rollo, tienes el recurso. Sí, claro. Entonces, le pones sí, ¿no? ¿Y cuánto te gusta de flujo sanguíneo? Aquí está la opción. Sí, pues 200. 200, le ponemos 200, ¿no? Ahora bien, ¿cómo voy a dividir entre hemodiafiltración, hemodiálisis y hemofiltración, ¿no? ¿Hay alguna receta de cocina? En general empezamos con 50-50, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así es la práctica habitual, ¿no? Si tú lo decidieras iniciar en 70-30, nadie te cuestionaría. Es decir, darle el 30% al dializado o darle el 50% del total del efluente, pues. Bueno, otra vez, ¿no? 200 mililitros, ¿no? Le vas a dejar 200 mililitros, ¿no? Entonces la dosis del efluente, lo total que le vas a calcular, ¿en cuánto se lo dejas? De 20 a 25 es la opción. 25. ¿Por kilo? 25 por kilo. De peso ideal, de peso ajustado, de peso real. Dijiste que 100 kilos, ¿no? Podría ser peso real. Ok, peso real. Entonces, ¿cuánto va a ser el efluente total por hora? Vamos a poner 1500. 1500. 500. Se me olvidó mi mano. Bueno, 20 por 100. 25. 20, déjale 20. Tú eres ganando la doctora, ¿sí? ¿No? Bueno, van a ser 2000, ¿no? 2000 de frente, ¿no? Entonces, del flujo de dializante, tú le puedes dejar la mitad del total, le puedes dejar 30, le puedes dejar 20, lo que tú ves. Tiene mucho, te dije que tenía urea de 200, entonces pareciera prudente dejarle un poquito más, ¿no? 50, 70. Eso sí, no creen que está la receta así de cocina y tiene que ser a fuerzas el 50% del centro. Dijimos que, ¿cuánto? El 50. Entonces vas a dejar 1000, ¿no? Aquí van a ser 1000 y después vas a calcularle lo que es la hemofiltración, ¿no? Con la sustitución prefiltro y la sustitución postfiltro. Aquí ellos te recomiendan que sea el 70 de pre y el 30 de post. A veces hay lugares donde es 80-20, como en León, no sé, en la terapia de la doctora de Mérida, no sé cómo lo hagan. Pero bueno, aquí te recomiendan que sea 70 y 30%. Pero ojo, antes de calcular esto, tienes que extraerle el ultrafiltrado al paciente, porque el ultrafiltrado, como también es movimiento de agua, también se comporta como hemofiltración. No sé si me explico. Lo que tú realmente le vas a sacar al paciente es el ultrafiltrado neto, ¿no? Entonces, como es movimiento de plasma, de líquido de plasmático, también se comporta como hemofiltración. Entonces, se lo tienes que sustraer al cálculo de la hemofiltración. ¿Sí, bueno? Entonces, si es un ultrafiltrado, ya dijimos que lo máximo es 2 mililitros por kilo, ¿no? ¿Qué te parece si le dejamos a 2 mililitros, no? Sí, para que sean. Entonces sería el ultrafiltrado de 200, ¿no? 200. ¿Y entonces cuánto te queda para hemofiltración ya? No, eran 1000. Tenemos 2000. 1000 se lo dejamos al dializante, nos quedaron 1000. Le vamos a sustraer el ultrafiltrado, que son los 200, te quedan 800. 800 para hemofiltración. Ahora ya divides aquí. 600, 200. Ah, bueno, 600, 200. Listo. ¿Qué líquido de sustitución vas a utilizar? No me dijiste los electrolitos. Tenía 6.7 de potasio. Entonces, tiene 0 de potasio. Ajá. Y ya, esa es tu indicación de terapia sustitutiva renal. Qué mala mano. Obviamente hay que calcular la anticoagulación después. Hay
Hay que hablar con la enfermería porque luego les pedimos que hagan diluciones con las que no están familiarizadas, pero en general ellos diluyen en la jeringa 20.000 unidades en 20. Entonces te da, ¿cuánto está? 200 unidades, o 2.000 unidades por mililitro. 2.000 unidades por mililitro. Y hay que hacer el cálculo de acuerdo a la tablita esa y ese es la Y anticoagulación. entra ahí con los TPT. Nada más la situación le tomas tiempos de coagulación, ¿no? Y aquí el TTP debe estar al doble y tienes que ajustarle para que lo lleves al doble. ¿Pero se le toma directamente al paciente o también Hay un puerto ahí, el post-filtro donde ahí la tienes que tomar. Por eso las de los primos sí las toman enfermería y no. Porque lo sacan de la máquina y la tienes cuestiones técnicas, no sabes con mucha atención. tiene como un circulito. Y si fuera neurocrítico, todo igual, pero si fuera neurocrítico. Todo igual, pero si fuera neurocrítico, ya dijimos que ahí pues, la situación sería más convección, el mecanismo por convección para Sería hemofiltración. Ajá. Hemofiltración, flujo sanguíneo se lo dejarías igual, todo. Un filtro, pues probablemente en ellos se benefician de un filtro más pequeño, porque te va a generar menos cambios, probablemente. ¿Cómo es el flujo sanguíneo? Pues también puede que Igual, el flujo sanguíneo. aquí dializante lo vas a dejar 0. Y en composición de líquido, pues primero tienes que restar el ultrafiltrado, que son los 200, te van a quedar 1800 y ya se los puede repartir ahí. Sí, no, ¿Y cuándo le quitamos el primo? eso lo verá el doctor Roberto. ¿Ah, sí? Bajo estos principios, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que nos llega acá y que ya está en tratamiento sustitutivo con hemodiálisis, le pudiéramos programar pues también como si fuera una hemodiálisis, ¿no? Con el filtro adecuado, que te permite un flujo. Sí, realmente no te permite flujos por así bien de 400 generalmente no te lo o sea, ¿No es te lo dejan críticamente programar? no, sí, pero si es críticamente enfermo no te van a tolerar esos flujos, pues. O sea, ya muy altos de 400. No me refiero a los 400, pero en hemodiálisis convencional los puedes poner 250, 300 mililitros el flujo sanguíneo y pues, si le programamos. No, porque no te alcanza para que en las 3 horas alcances tendrías que hacerlo como en 6 horas para que sea una hemodiálisis intermitente bien. Si tú le programas flujos de 200, tendrías que estar en 6-7 horas el paciente. Entonces, generalmente debes de completarlo en 3 horas en la sesión, pues de 3 a 4 horas. Entonces, por eso tienes que calcular el flujo un poquito más alto, con dializantes también más elevados, de 1 a 1.5 del flujo sanguíneo. Pero ¿Por qué lo quieres meter en hemodiálisis? No, hay veces que no podemos hacer. Pero aquí no se les da, pues, Exacto. yo nunca he visto que haga un paciente hasta que te lo prolongue la hemodiálisis hasta 6-8 horas, bajando los flujos, pues. No, aquí nunca lo han hecho, ¿no? O sea, No, los promedios son de 4. Son de 4 o 3 horas, ¿no? O sea, la intermitente convencional. Y los flujos que te dan convencional son Sí, se puede hacer. Pues. 300 Si tuviéramos la máquina de dices que estaba antes en la 1, podríamos Entonces, hacerlo aún para bajando un poco está más inestable. el flujo, que serían 200, más o menos te andas llevando 4 horas y media. Así, pues, de 4 y media. Y ese es un análisis un poquito más lento. No, sí. No, aquí es chulo. ¿Qué más? Y el retiro, Albert Lazo. Sí, también hay criterios No hay mucha. y mucho Otro control. manejo artesanal, ¿no? ¿Dónde? En el retiro. Pero eso ya les toca a otros compañeros. No lo vienen a sí. Muy bien. Aunque no dice prescripción no retiro. Lo compramos. ¿Alguien tiene una duda? ¿Un comentario? Rodri. No me entenderé. Bravo, está viaje astral. Bravo. Está pues bueno. Un chiquito que puede hablar. Ya ven, no tiene 100, hasta los nefrólogos no tienen que. Mucho número, nomás. Más la clase de 7 meses de residencia. Otra cosa más.